El asilo, origen de la palabra asilo, de la etimología griega asilón, que significa sitio inviolable. En la antigüedad se caracterizó porque amparaba a todos los perseguidos por igual, cualquiera que fuera la razón de la persecución, y se otorgaba en los templos y lugares religiosos. El derecho de asilo. El Estado, al ser un ente soberano, establece supremacía territorial sobre toda persona que se encuentre en su territorio. En referencia, tomaremos nuestra Constitución, que establece en el artículo 142 que el Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional, integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Partiendo de esta normativa constitucional, va a constituir asilo para toda persona que está siendo perseguido en su país de origen, el cual, al cruzar fronteras extranjeras y se interne en el territorio asilante, debe acatar las normativas de este país. Se puede decir que desde el momento en que una persona se ha internado en suelo extranjero, de alguna forma, así sea de manera tácita, ha encontrado asilo en tal territorio, dado que los órganos competentes de su estado de origen carecen de facultades para realizar una aprehensión jurídicamente lícita del sujeto asilado. En tal sentido, el profesor Carlos Larios Ochaita define el asilo como el amparo que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida políticamente, molestada o amenazada en su integridad física. El asilo equivale a la protección otorgada en un lugar que goza de inmunidad y extraterritorialidad. Es claro que conforme a derecho internacional, el otorgamiento de asilo no constituye en sí mismo un acto inamistoso, y esto debe necesariamente aplicarse de igual forma a la aceptación por el estado de asilo de las posibles declaraciones del sujeto en busca de refugio, relativas al hecho de que ha sufrido o teme llegar a sufrir persecuciones en su país de origen. Afirma el doctor Alonso Gómez que no existe hasta hoy en día, conforme a derecho internacional positivo, una obligación jurídica a cargo de los estados de otorgar el asilo. Es probable que el derecho de asilo no refleje más que la competencia del Estado para permitir al extranjero perseguido la entrada y permanencia bajo su protección en el territorio y, en consecuencia, concederle el asilo. Condiciones del derecho de asilo. Debe cumplirse con las siguientes condiciones fundamentales. Inciso A. Debe tratarse de un caso de urgencia. Inciso B. Debe ser perseguido por delitos políticos o delitos conexos. Inciso C. No debe ser inculpado o procesado por tribunales competentes. Inciso D. No haber sido condenado por tribunales preestablecidos. Inciso E. No ser desertor de fuerza de tierra, mar o aire. Clasificación del asilo. Se clasifica en asilo territorial y asilo diplomático. El asilo territorial se produce cuando las personas logran emigrar a territorio extranjero y, una vez en dicho territorio o al momento de ingresar a él, solicitan el asilo en este estado. El asilo diplomático se produce cuando el perseguido busca amparo y protección en legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares. Relación entre asilo y extradición. Ambas instituciones están relacionadas entre sí en la medida en que, al negar extraditar a una persona,
puede llegar a implicar el otorgamiento de asilo, y por otra parte, la extradición significa un rechazo a la concesión del asilo. Procedimiento del asilo. El profesor Carlos Larios Ochaita señala cuáles son las fases para otorgar el asilo. Inciso A. El procedimiento es sui generis, debido a que cada estado entrega a sus misiones diplomáticas el procedimiento interno en casos de asilo. Inciso B. Se concede el asilo provisionalmente hasta que sea calificado las razones del por qué se solicita. Inciso C. Al ser favorable la solicitud de asilo, se notifica al gobierno del asilado. Inciso D. El país del asilado investiga si éste no es buscado por la justicia por razón de delitos comunes. Inciso E. Si es libre de persecución penal, se concede el salvoconducto, la protección para que salga del país de su elección. Los refugiados. Partiremos dejando en claro qué es un refugiado, el cual ha sido definido en un sentido genérico y amplio por el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como toda persona que se ha visto obligada por temor fundado a persecución a abandonar su lugar de residencia habitual. Hechos relevantes que surgen y se marcan en dos etapas. La primera durante la existencia de la Sociedad de Naciones. En 1921, en este año, aparece el Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones para los Refugiados. 1922 se firma el primer Acuerdo de Ginebra referente a documentación. 1943, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados fundan la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, UNRWA, para los desplazados. La segunda etapa se da a partir de la fundación de la Organización de Naciones Unidas. En 1946, resolución de la Asamblea General creando las bases de la actividad de la Organización de las Naciones Unidas en favor de los refugiados, se crea la Organización Internacional de Refugiados. 1951 se firma la Convención sobre los Estatutos de los Refugiados. 1967 se firma el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Es de resaltar que la actividad de la Organización de las Naciones Unidas en favor de los refugiados se asienta legalmente sobre la base de la resolución número 1946, misma que nace por la recomendación de la Comisión Especial de la Asamblea General en el mismo año. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, surgió después de la Segunda Guerra Mundial el 14 de diciembre de 1950. La Organización Internacional de Refugiados, predecesora de ACNUR, había ayudado a 1 millón de personas a reasentarse en otros países. La síntesis del ACNUR. 1954, tras pocos años de su creación, gana el Premio Nobel de la Paz por su trabajo pionero en ayuda a los refugiados en Europa. 1956 enfrentó su primer gran emergencia cuando las fuerzas soviéticas acabaron con la revolución húngara, dejando como resultado miles de refugiados. 1960, la descolonización de África en la década de los 60 produjo la primera de numerosas crisis de refugiados en ese continente, a raíz de las cuales fue necesaria la intervención del ACNUR. Durante las siguientes 2 décadas atendió la crisis de desplazamiento en Asia y América Latina. A finales de los siglos hubo nuevos problemas de refugiados en África y se produjo flujos importantes de refugiados en Europa como consecuencia de las guerras. En 1981 recibe por segunda vez el Premio Nobel de la Paz tras décadas de trabajo, esta vez por asistir a los refugiados ya a nivel mundial. En el siglo XXI intervienen las mayores crisis de refugiados en África, tales como la República Democrática del Congo y Somalia, y en Asia buscando soluciones para el problema treintañal de los refugiados afganos. Actual comisionado, el señor Filippo Grandi, ha iniciado su mandato como alto comisionado el 1 de enero del 2016. El señor Gandhi liderará la organización durante los próximos 5 años, en un momento en el que se registran cifras récord de desplazamientos en el mundo. Las cifras del ACNUR: más de 11.000 personas trabajan para la ACNUR alrededor del mundo. 130 países cuentan con presencia de ACNUR. 67.000 millones de personas fueron atendidas por la ACNUR en el 2018.
Inclusión. Uno de los requisitos según la Convención de los Refugiados de 1951 es, primero, tener fundados temores de ser perseguido. Segundo, ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Tercero, se encuentre fuera del país de su nacionalidad. Este es un requisito que no admite excepciones. Cesación, es decir, no se considera refugiado a quienes realicen los siguientes actos. Primero, a quienes se han acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad. Segundo, a quienes han adquirido una nueva nacionalidad y disfruten de la protección del país de su nueva nacionalidad. Tercero, a quienes habiendo perdido su nacionalidad la han recobrado voluntariamente. Exclusión. Quedan excluidos como refugiados las siguientes personas. Número 1. Las que ya reciben protección de la ONU al amparo de otros organismos institucionales. Segundo, aquellas a las que no se consideran necesitadas de protección internacional. Y tercero, aquellas a las que no se consideran merecedoras de protección internacional, como por ejemplo los delincuentes contra la paz o de guerra. Para continuar, vamos a hablar acerca de los desplazados. Los desplazados, entendemos que los desplazados es un problema prácticamente reciente y que se considera un problema interno de un país. Por consiguiente, también dentro de la legislación se debe de entender que a nivel internacional se debe de proteger a cada uno de ellos. En cuanto a un concepto de el desplazado, es aquella persona que debe abandonar su lugar de residencia habitual por las condiciones y circunstancias que no son propicias para su desarrollo y prácticamente está sujeto a condiciones que no son de una vida digna. También que aparte de ello debe de mudarse de un lugar diferente, terminando esa cuestión de poder regresar a su país. Y algo muy importante es de que no salen de su país, sino que pueden ser desplazados dentro de su mismo territorio. Podemos entender de que aquella persona que es obligada a abandonar su residencia, a buscar acogida incluso dentro de otro estado y no debidamente a situaciones directamente hacia ellas, sino que son situaciones indirectas debido a que pueden estar motivadas por situaciones como la guerra o algunas persecuciones incluso de manera individual, o sea que no existan aquellos motivos razonables para poder huir, sino que son las propias circunstancias que las hacen huir. Las personas pueden ser desplazadas por un conflicto armado prácticamente y que deben de estar protegidas por una legislación que las proteja de ciertas vulneraciones a sus derechos que ellos tienen. También de que esta persona también está protegida por una entidad internacional que es la Comisión Internacional de la Cruz Roja. Prácticamente atiende a la problemática de los desplazados por los motivos de promover y guardar el derecho internacional humanitario, que más adelante se aborda dentro de sus políticas prácticamente o sus comisiones que tiene, es la de proteger a la población civil, visitar a las personas privadas de libertad, brindarle una asistencia en el ámbito sanitario y particular, el socorro de alimentos de urgencia y demás asistencia, actividades para restablecer contacto entre familiares y separados por causa de algunas circunstancias de las que se vieron prácticamente desplazados. Dentro de unos principios que rigen a los desplazados podemos destacar que estas personas no deben de ser discriminadas, se les debe de dar una protección especial a las mujeres y a los niños y se les debe darle un restablecimiento de las relaciones familiares, asistencia y protección prácticamente y el derecho a abandonar su país cuando así lo necesiten y el regreso de las mismas personas desplazadas a su propio país. Prácticamente esto es lo que contempla en cuanto a los desplazados y que debe de dárseles una protección muy importante.